Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Octavio Corona, este es el podcast del blog de Octavio. Esta vez vamos a hablar con un invitado especial. El tema es hablando con intérpretes de chino. Y el invitado especial de hoy es... ta, 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 Alonso Coronado, intérprete y traductor especializado en atención a empresas para temas corporativos, financieros y técnicos. También es presidente de la ITIC. ¿Qué es la ITIC? Bueno, se los vamos a mencionar en un momento. Alonso se los va a mencionar. Y vamos a ver, Alonso ya se conectó. Aquí está. Hola Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Octavio? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, aquí. Oye, cuéntanos un poco sobre tu historia de cómo es que eres intérprete de chino, tu formación, tus vivencias, tus experiencias y explícanos qué es la ITIC, porque muchas personas también tienen interés en todo esto. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo llegué al chino, como yo creo que muchas de las personas que nos terminamos dedicando de alguna u otra medida a este idioma, por una historia un poco particular, ¿no? Cada quien tiene su propia historia. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ir a vivir a Beijing cuando tenía 18 años. Estaba recién salido de la preparatoria. Yo antes nunca había pensado en viajar. De hecho, nunca había salido del país, nunca había salido de México. Y la verdad no tenían en el radar Asia ni ningún otro continente para ese caso. O sea, yo era una persona que vivía aquí en la Ciudad de México. Yo soy nacido y creado de aquí, de lo que entonces era el Distrito Federal. Y pues bueno, por azares del destino, se me presenta esta oportunidad de irme a vivir un año a Beijing. Allá me recibieron unos familiares que tenía, que en ese tiempo, igual por azares del destino, estaban viviendo de forma temporal en esa ciudad. Entonces, pues bueno, se me presenta esta oportunidad, me ofrecen irme a vivir un tiempo, que terminó siendo un año. Yo acepto, ¿no? Hago mis trámites para aplazar, porque yo iba a entrar a la UNAM, yo estudié en una prepa de la UNAM y pues ya estaba listo para entrar a mi licenciatura, entraba por pase directo. Entonces lo que ¿Cómo hice en qué fue, año fue ese? ¿Cómo en qué año fue? estamos hablando del 2010. Esto fue en el 2010, hace ya 15 añitos. Em, y justo pues hago mis trámites para que me esperen un año para hacer la suspensión temporal de estudios. Y precisamente como ese era el periodo que te permitían suspender, dije, bueno, me dan un año, pues me voy un año completo. Entonces, mi primer contacto con el idioma sucede un par de meses antes de yo irme a Beijing, porque dije, bueno, ya voy a estar viviendo allá. Digo, de todos modos yo iba con la intención de estudiar allá el idioma, pero dije, pues voy a aprovechar, ¿no? Este tiempo que tengo, porque justo eran las vacaciones de verano en esa época, y dije, pues me voy a meter a estudiar chino para aprender aunque sea un poquito antes de irme a vivir allá. Y entonces, pues empiezo a buscar, ¿no? En qué opciones hay y encuentro el Instituto Confucio, que es muy conocido por todos los que nos interesa el chino y nos interesa China en general. En aquel tiempo estaba en República de Cuba, ya luego lo movieron, ahorita está en la Condesa, pero a mí todavía me tocó esa sede, que era un edificio muy bonito, un edificio histórico. Fui y pedí informes, dije, bueno, me registro y tomé el primer nivel que tenían, que duraba 2 meses y medio, eran 2 clases a la semana, un grupo de 20 personas, todas desde cero. Y tuve la gran fortuna que me tocó una profesora que era buenísima, era la profesora Meng. Ella era china, tenía ya muchas décadas de dedicarse profesionalmente a la enseñanza del chino, hablaba muy buen español y ella era una profesora estricta que estaba conforme al método tradicional de enseñanza del idioma, pero pues era muy rigurosa y era muy precisa en la impartición sobre todo de la fonética. Entonces, la verdad es que esos 2 meses y medio, casi todo lo que aprendimos fue a pronunciar y a entonar el mandarín. Muy poquitas palabras, ¿no? Muy poquito Es contenido. como todos los que empezamos así, aburridos con el... Porque las personas que nos están viendo no saben que el chino es
con tonos y estamos están dos veces y Correcto, medio de correcto. puro Sí, así es. Las primeras sesiones literal son las puras vocales, ¿no? ¿no? Y ahora con la ¿no? Y ahora ¿no? Pero realmente yo creo que sí es algo muy importante por la naturaleza del idioma, del chino, que quizá como no compartimos raíces, el español y el mandarín, como son dos lenguas completamente distintas, con orígenes completamente distintos, que prácticamente no tienen cosas en común, ni fonéticamente, ni sintácticamente, ni semánticamente. Yo creo que es, bueno, a mí personalmente soy de la idea que es bueno tener a alguien que te lleve de la mano al inicio, que te explique, y si te lo puedo explicar en tu lengua madre, mejor que te explique, mira, esto se dice así, esto es un tono es esto, ¿no? Y que te vaya ahí dando. No, yo creo que no funciona tanto la inmersión como en otras lenguas, que por ejemplo hay muy buenas escuelas de inglés en México, que su metodología es desde el día uno, puro inglés, ¿no? Hablar, escuchar, puro inglés, y ahí poco a poco vas agarrando la onda porque pues hay muchos cognados, hay palabras que se parecen, hay estructuras que se parecen, y uno puede como que ir agarrando la onda. En el caso del mandarín, yo personalmente creo que ayuda muchísimo cuando tienes ese primer acercamiento con alguien que se puede sentar contigo, explicarte, resolverte las dudas que tengas y que tú tengas la confianza de que pues, te lo está enseñando bien, ¿no? Que lo domine. y que Entonces, te para quite mí el fue, miedo, sí, ¿no? Porque todo el mundo dice que está el chino. Yo siempre he dicho que la mitad del trabajo de estudiar chino es quitarte el miedo. sí, sí, porque además es algo que puede intimidar mucho también a los alumnos. Yo en una época me dediqué a dar clases de mandarín, un par de años. Bueno, ya llegaremos a esa parte de la historia, pero sí, o sea, muchos de mis alumnos primero llegan con ese filtro emocional, ¿no? Esa barrera que dicen es que es muy difícil, es muy extraño, y es muy importante también mostrarles que no, ¿no? Que sí se puede, solamente con paciencia y con perseverancia. Y bueno, total que yo terminé tomando ese curso, que la verdad me sirvió muchísimo. Si bien aprendimos muy poco en términos de contenido, lo básico que es aprender a decir cómo te llamas, de dónde eres, ¿no? Creo que a dónde vas, y creo que hasta ahí llegó el plan de estudios. Pero la fonética fueron unas muy buenas bases con esa profesora. Y yo ahí también descubrí que, curiosamente, yo al parecer tenía un potencial, digamos, ahí para el mandarín, porque yo recuerdo que la profesora me dijo, ¿no? Me dijo antes de que terminara el curso, un día me apartó y me dijo, oye, me dijo, tú tienes muy buena pronunciación, tienes muy buena entonación, si le dedicas, y ella me lo dijo así, ¿no? Si te dedicas de lleno durante 4 años de tu vida, ¿no? Puedes ser traductor, ¿no? Y yo en esa época ni siquiera estaba pensando en eso, ¿no? Ni siquiera tenía esta oportunidad de ir a China y todo, pero yo dije, bueno, yo no me voy a dedicar a la traducción, ¿no? Ni siquiera conocía el término interpretación en esa época. Pero bueno, eso me dejó una impresión muy, pues me dio una cierta confianza en mí mismo, ¿no? Porque dije, órale, pues esta profesora que es china, ¿no? Que se dedica a esto, que ha visto muchos alumnos, pues me está diciendo que no lo hago tan mal, ¿no? Entonces, ya cuando me voy a China, pues llevo esa seguridad, esa confianza de decir, bueno, mi profesora en México, ¿no? Mi profesora de China en México me dijo que por lo menos pronunciaba bien. Y la verdad es que me hizo mucha falta porque en cuanto llegué a China, y eso le pasa a muchísimas personas, digo, yo no había estudiado casi nada, pero es muy distinto cómo habla la gente, tú lo sabes, ¿no? En el día a día, así ya en una interacción real con una persona china, a lo que escuchas y lo que practicas en el libro de texto. Entonces, pues sí, o sea, allá llegué, las primeras semanas sí fueron un choque cultural, ¿no? De tener esa barrera lingüística, de que la gente pues no me entendía y me era un poco difícil comunicarme con ellos para cosas cotidianas, ¿no? Que yo tenía que hacer para ir a la tienda, incluso para mis trámites en la universidad. No creas que hablaban tanto inglés todas las personas. De repente había trámites que tenías que hacer y te tenías que dar a entender como pudieras. Y ya las clases, como yo estuve registrado en un programa intensivo en BLCU,
en Beijing Language and Culture University, que es una universidad pues muy conocida entre los que Sí, estudian yo creo chino, que todos ¿no? pasamos por ahí. Yo estuve ahí en Sí, el 95, 96. Este, no, es una muy buena escuela para estudiar idiomas. definitivamente, definitivamente tiene algunos de los mejores profesores, además muchos de los materiales que se usan globalmente para la enseñanza del chino son editados ahí. Entonces sí, es una gran escuela. Y ahí la cuestión era que como el grupo y los grupos eran de estudiantes de todo el mundo, no necesariamente ni siquiera teníamos el inglés como lengua franca. Había alumnos que no hablaban el inglés porque venían de otras regiones o de otros países. Ahí sí todo era en mandarín, ¿no? Entonces, desde el día uno, los profesores, por lo menos los que a mí me tocaron, mis dos profesores de mi primer semestre en BLCU, ninguno de los dos hablaba inglés, ¿no? Digo, igual no lo hubieran hecho porque no era su método, pero aunque hubieran querido, no hubieran podido, porque ellos solamente hablaban mandarín. ¿Y fuiste alumno así de entrada por salida o vivías ahí en la escuela? Porque yo viví en la universidad en el edificio 2. Ajá, no, yo vivía en el 4, sí, en el En el 4. Creo 4. que era el 4 Y o yo, el... las torres estas gemelas es Ajá. el uno y el 2. Entonces, Sí, viendo no, de frente ajá, el uno, y estaba en el uno. El uno es el de la derecha, el 2 es de la izquierda. sí. El Sí, 3 que estaba atrás era de puras mujeres en ese tiempo. Yo estaba hablando del 95. En tu época estabas en el 4. El 4 estaba por las canchas de tenis, el 4 voleibol. estaba un poco más alejado de los otros y había un pequeño restaurante en la parte de abajo, que no Ah, recuerdo cómo se sí. llamaba, pero sí estaba bonito, era, era bastante cómodo. Y fíjate que además lo curioso fue que me asignaron de compañero de habitación con otro mexicano, ¿no? O sea, cuando llegué resultó que estaba yo con mi compañero de cuarto, que era mi amigo Alain Maubert, que además tenía un apellido francés, pero era 100% mexicano de aquí del norte de la ciudad. Y, y sí, bueno, estuvo muy padre porque nos hicimos muy buenos amigos, pero pues en realidad la convivencia en el día a día en clase, pues era con los compañeros internacionales, con los profesores chinos y la verdad es que difícil los primeros meses para mí. Yo creo que sí me costó un poco de trabajo adaptarme y había días que pues no entendía mucho, ¿no? Lo que estaba pasando. Lo que sí es que mucha repetición. Con el método tradicional, pues todos los días, tú sabes, dictado, pasar al frente, ¿no? Todos los días 20 palabras nuevas que había que haber memorizado la noche anterior, pasar a hacer los caracteres, luego repetir a coro, ¿no? Y fíjate que eso yo creo que para el mandarín es muy importante porque la parte de la pronunciación y que tú puedas hablar de una forma más o menos fluida tiene que ver también con los músculos de la boca y con la posición de, de los formantes del sonido que no estás acostumbrado y a lo mejor no tienes desarrollada incluso esa habilidad muscular cuando recién empiezas a aprender el idioma. Entonces yo creo que en el caso del mandarín es muy importante esos semanas, meses, ¿no? Que estuvimos todo el día, todos los días repitiendo a coro, repitiendo a coro, repitiendo a coro, porque te vas acostumbrando fisiológicamente a emitir esos sonidos. Digo, obviamente no es todo, pero yo creo que es una buena parte de aprender a hablar bien. Y bueno, yo creo que como al cuarto mes sería que ya de repente, de tanto estar yendo a clases, un día como que dije, ay, como que hoy sí entendí, ¿no? Hoy sí le entendí a la maestra lo que estaba diciendo. Y a partir de ahí, pues fue siendo un poquito más fácil cada vez. A mí lo que sí me ayudaba mucho es que yo hablaba bien inglés para esa época eh, y el libro sí traía las explicaciones, sobre todo de la gramática, en inglés. Entonces, lo que yo no entendía en clase me ayudaba mucho sentarme a estudiar por las tardes las explicaciones para ver exactamente cómo era que se conformaban las oraciones, cuáles eran las reglas, Oye, ¿y no se etcétera. te juntaban los demás los sudamericanos que no hablaban inglés?
O los Fíjate que, muchos que decían, oye, ¿qué dice aquí? Porque no entiendo el inglés. Si te acercabas. y- pues, fíjate que yo para bien o para mal, en mi clase que yo tuve ese año completo en BLCU, no tuve compañeros latinos. Me tocaron compañeros de distintas partes de Asia. Creo que teníamos algunos compañeros de Tailandia, había de Japón, de Kazajstán, de Rusia y uno que otro europeo, por ahí alguien de Portugal, de Reino Unido, Canadá, ¿no? Norteamérica, sí, un par de estadounidenses y no me tocaron latinos. Entonces yo creo que eso fue también algo que me ayudó porque no tenía yo esa tentación de estar hablando en español, ¿no? De todo el tiempo. Sí, no, a mí me tocaron puro japonés y coreano que ya habían estudiado un año. Ah, Entonces imagínate cómo está. Yo un día salí llorando de la clase de que no entendía y ellos hablaban como si nada. Yo dije, espera, espera. sí, claro, pues es que por lo menos culturalmente sí hay pues una ventaja porque hay una mayor cercanía, ¿no? Al idioma, a la historia, a la cultura. Y además de que tanto, bueno, en mi experiencia, las personas de Japón y Corea que yo he conocido, pues tienden a ser muy disciplinadas también, ¿no? Para el tema del estudio. Entonces, em, pues sí, ese fue un primer año que estuve en Beijing. La verdad fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de, pues, conocer un poco del país, ¿no? Me tocó hacer un par de viajes. Estaba viviendo en Beijing, pero pude conocer Shanghái en esa época. Viajé, ya antes de irme, viajé un poco por China, por la provincia de Sichuan y la provincia de Yunnan. También, este, Shandong, la provincia de Shandong, creo que también antes de irme. Y, y pues bueno, ¿no? Tuve una experiencia muy multicultural. Hice amigos de muchas partes del mundo. Sí aprendí mandarín, pero también pude practicar mucho mi inglés y digamos que pulirlo, porque sí lo hablaba yo, pero siempre lo había estudiado en un entorno escolar, no tanto en un entorno ya cotidiano, ¿no? Ya como en la vida, en el día a día. Entonces también me sirvió mucho para pulir mi inglés. Y honestamente, el mandarín sí aprendí, pero pues no creas que en un año logré así hablarlo tan bien, ¿no? O sea, cuando regreso a México en 2011, no, verano de 2011, yo creo que traía yo un nivel, si lo pusiéramos en términos de un HCK, que para quienes nos ven, pues es un examen, el principal examen estandarizado de dominio del mandarín para extranjeros, que es diseñado e implementado por el mismo Ministerio de Educación de China. Y son 6 niveles, ¿no? Entonces se va del 1 al 6, pero no, la dificultad se va incrementando, se va duplicando, ¿no? A partir del 4 el 5 es como el doble de vocabulario y luego el 6 es el doble del 5. Yo creo que yo estaba entre un 3 yo creo que estaba como en un 3 cuando regresé no, nunca lo había tomado, pero yo creo que estaba como en un 3 cuando regresé a México. Y te digo, lo que a mí me ayudaba mucho es que sí tenía buena pronunciación y buena entonación. Entonces, si bien no podía hablar de una forma tan fluida, no hablaba tan rápido, tampoco tenía un acervo tan gigantesco de vocabulario, e incluso quizá había algunas estructuras gramaticales que todavía no conocía, pero el hecho de que tenía un buen dominio de los tonos y de la pronunciación me permitió casi inmediatamente empezar a trabajar aquí en México como profesor de mandarín. Eso fue lo siguiente, ¿no? Eso fue lo siguiente que vino como en mi ¿Y carrera con el dónde dabas chino. clases? Pues ¿En mira, el como Instituto muchos, Confucio? no, porque ahí sí es un poco más ¿O riguroso, bueno, clases hasta donde yo sé. particulares o cómo? Sí, como muchas personas, por lo menos en aquel año, en esa época, en el 2011, había una escuela bueno, creo que todavía está, que se llama Ni Hao México. ¿Son Y los que estaban en estaba, el WTC? no, esos eran Vox China, Oh, China. que también pues se establecieron más o menos por esa época. Ni Hao México estaba y no sé si todavía está, en Reforma, en un pequeño edificio de oficinas, muy cerca del edificio de HCBC, que es donde está la glorieta del Ángel de la Independencia.
Y la verdad era un lugar muy bonito, sobre todo porque pues ahí había como mucha variedad y mucha rotación de personas, tanto que venían regresando de China con un cierto nivel de mandarín, como personas de China que venían por una estancia temporal a México y daban clases, ¿no? Y no es como que tampoco dejaran dar clases hacia cualquier persona. Sí había como unos criterios de entrada y te daban una capacitación, pero pues era un ambiente bonito, porque conocías a gente nueva, ¿no? Tanto china como no china, pero que todos hablaban el mandarín. Las clases eran muy disfrutables, eran clases predominantemente para adultos. Entonces, bueno, eso a mí se me da mucho más que dar clases a niños porque no tengo ese conocimiento. Yo respeto mucho a las personas que dan clases para infancias y para adolescentes incluso, porque creo que se requieren ciertas características y cierto conocimiento para poder hacerlo de forma efectiva. Y los adultos pues tienden a ser un poco más fáciles de manejar porque se supone que saben a lo que van, ¿no? Están pagando, ¿no? Porque quieren ir a aprender, entonces como que ya tienes ese lado ganado, por lo menos te van a poner atención, ¿no? Em, entonces, bueno, regreso a México y empiezo a dar clases casi inmediatamente en Nihao, los fines de semana. Y curiosamente, por azares del destino, se me ocurrió ir a preguntar al CELE, que es lo que ahora es la ENALT. En ese tiempo era el Centro de Estudios, el Centro de Lenguas Estudios de Extranjeras, lenguas extranjeras, sí. de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Em, y bueno, ¿por qué voy? Porque yo empiezo primero mi licenciatura en la UNAM, ¿no? Como ya, digamos que termina mi pausa que había pedido y ya empiezo mi carrera en la UNAM en ciencia política. Y entonces dije, bueno, estoy viniendo a CU diario, voy a ir a preguntar al CELE quién quita y les hace falta un profesor de mandarín, ¿no? Suena muy como, como cuáles son las posibilidades, ¿no? Pero dije, bueno, pues no me quita nada preguntar. Y fíjate, justamente voy la primera semana del semestre, ¿no? Cuando recién estaba empezando. Llego, me presento, pregunto, oiga, ¿dónde dan clases de chino, no? Ah, suba al tercer piso, ¿no? Es el Departamento de Lenguas Asiáticas, se llama. Llego a recepción, me presento y digo, hola, mi nombre es Alonso, acabo de regresar de China, ¿no? Hice un año de estudios en esta universidad, ¿no? Aquí está mi certificado, ¿no? Ahí lo traía. Y dije, pues venía a preguntar si no tienen vacantes para profesores de mandarín. Y se me queda viendo la persona de recepción y me dice, ah, sí, espérame, se va, ¿no? Y regresa quien entonces trabajaba como coordinador, que es Edmundo Borja, que un saludo a Edmundo, si nos llega a ver. Él ahorita está en Beijing, tiene muchos años que vive allá, trabaja hasta donde yo me quedé, en el Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, de la BFSU. Pero bueno, en aquella época él era el coordinador ahí del área de chino en lenguas asiáticas. Y llega y me empieza a hablar en mandarín, ¿no? Y me empieza a preguntar, oye, entonces acabas de regresar, estudiaste en BLCU, tal y tal. Y dice, ok, bueno, pues fíjate que sí, justamente se nos va un profesor y se nos va a quedar un grupo huérfano, ¿no? Que es de segundo semestre. Entonces, vamos a hacerte unos exámenes y si los pasas y todo, te acreditamos y entras. Y así fue. Entonces empecé a dar clases simultáneamente en el CELE y en Nihao México, ¿no? Y así, así empecé, ¿no? Y fíjate que me absorbió, o sea, me empecé a como a apasionar un poco más por la enseñanza del mandarín que por mi carrera, ¿no? Que yo estaba cursando en esa época. Recuerdo que a veces había momentos en los que yo, en lugar de estar ahí poniendo atención a clase, estaba como sentado en un rincón, porque además las clases de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas eran de 50, 60 personas a veces, ¿no? En primer semestre. Entonces nadie lo notaba, ¿no? Tú estabas en un rincón y yo estaba ahí calificando exámenes, ¿no? Los exámenes de mis alumnos del CELE. Entonces, bueno, también fue una época bonita porque a través de esos dos trabajos pude conocer a más personas de China, pero ya en otro contexto, en el contexto de compañeros de trabajo.
y seguí un poco intentando practicar y mejorar mi mandarín. Entonces, pues de repente salía con ellos a comer, por ahí me invitaban a algunas convivencias en el mismo día a día laboral. Luego les preguntaba cosas, ¿no? Que no estaba seguro. Y fue padre, porque entonces como que llegué y no perdí, sino que seguí, aunque más lento que en China, obviamente, pero como que seguía avanzando poco a poco. Y así estuve un par de años. Pues para esta entonces estamos hablando que yo tenía 19, luego cumplí 20, 21, y pues como a veces pasa, no sé si a todos les pasa, pero a mí me dio como la crisis de los 20, ¿no? De que qué voy a hacer de mi vida, si este es el camino correcto. Y pues un tiempo terminé saliéndome de la carrera, ¿no? O sea, decidí interrumpir mis estudios en la UNAM y anduve como un poco perdido tratando de encontrar mi camino. Em, Fui a dar hasta Playa del Carmen, estuve viviendo ahí un tiempo, así como, como en el exilio, ¿no? Ahí viendo, bueno, trabajando como mesero pues para tener un ingreso, ¿no? Para poder vivir. Y justo desde Playa del Carmen, ¿no? Así como desde la soledad de la Riviera, así una mañana lluviosa en la playa, em, como que me cayó el 20 que dije, híjole, no sé cómo llegué aquí, pero ya no tengo una carrera, ¿no? Y no parece que ya la vaya a tener ahora porque pues no estoy como en ese camino. Em, Hablo mandarín a un nivel conversacional, pero no es lo suficiente como para llevarlo al siguiente nivel. Pues dije, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces dije, pues tengo que regresar a China. Y digo, afortunadamente todavía existe, aunque yo creo que eso ahora es un poco más competido, me atrevo a pensar, en esa época en la que yo solicité esta beca, estoy hablando del programa de becas del Consejo de Becas, del Consejo Chino de Becas, que existe, es un programa que ha existido pues ya desde hace décadas, ¿no? Que son becas Pues tú anuales. fuiste con la beca china. Me fui con la beca china, ¿No te sí. fuiste por relaciones exteriores también? Sí, sí, bueno, en esa época por lo menos, yo me imagino que sigue siendo igual. La forma en la que estaba estructurado este programa es que todo el proceso de reclutamiento y de selección lo tenías que hacer a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es una dependencia de la Cancillería, ¿no? De Relaciones Exteriores. Entonces, tú ahí ibas a dejar todos tus papeles, ellos hacían una preselección, después mandaban su preselección a China y ya el Consejo de Becas hacía la selección final y ya te notificaban si había sido seleccionado y ya empezaban los trámites para que te fueras a estudiar. Entonces solicitabas, es el año que lo decidí, haz de cuenta que en enero lo decidí, me regresé de Playa del Carmen a la Ciudad de México, me puse a preparar toda la solicitud, en marzo se abre la convocatoria, meto todos mis papeles, ¿no? Que te pedían ahí, pues tu último grado de estudios, por ahí creo que también necesitabas una certificación de inglés, una carta de motivos, ¿no? Y bueno, cosas como documentos para trámites, ¿no? Identificación, un formulario, el certificado médico. Entonces, pues hago mi solicitud, me tardé como 2 semanas escribiendo mi carta de intención, ¿no? Como dándole muchas vueltas, qué es lo que quería decir. La hice en chino, porque tenías esa opción, la podías hacer en chino o en inglés, o me imagino que en español. Em, y pues ya, dije, bueno, pues que sea lo que quiera Dios, ¿no? Y ya mandé mis papeles. Entonces, marzo y tenías que esperar hasta julio. Y pues sí, o sea, afortunadamente, la verdad es que fui muy afortunado de que me seleccionaran. Entonces, pues en julio me llega la llamada de que, pues sí, ha sido usted seleccionado, ¿no? Señor Coronado, preséntese a las oficinas tal día. Y no, pues yo creo que, o sea, yo recuerdo cuando yo recibí esa llamada, así creo que me puse a llorar, ¿no? Y casi me desplomo ahí en el sofá. Porque además yo no sabía qué iba a hacer, ¿no? Si no me daban esa beca, o sea, yo no tenía un plan B, ¿no? Digo, siempre hay formas de tener un plan B, o sea, nada en esta vida es... Y cuando hiciste tu solicitud, ¿sí ya sabías a qué escuela querías ir o pusiste nada más?
Fíjate que a mí me gustó mucho la experiencia de BLCU, pero quería probar otra universidad precisamente porque BLCU tiene una población tan grande de estudiantes internacionales que sentí que iba a ser demasiada la tentación de estar hablando en inglés todo el tiempo y relacionarme nada más como en inglés o en español. Y quería algo como un poco más chino, digamos. Siempre me han atraído mucho las grandes ciudades, me gustan mucho, entonces pues sí quería volver a ir a Beijing, pero pues quería una universidad quizá un poco menos internacional. Y se me ocurrió preguntarle a un amigo que tenía en aquel entonces, era un colega justamente de Nihao, México, que daba clases ahí también, Tian Yuan, que era un profesor chino. Bueno, es. Un saludo a Tian Yuan si es que nos ve. Pero Tian Yuan era un muy buen amigo. Y yo le dije, bueno, ¿y qué universidad me recomiendas, no? Y él me dijo, pues mira, mi papá estudió en la normal, en la Beijing Normal University, BNU. La ¿Por qué no vas a Sifantaf, la normal? Y yo dije, bueno, ah, pues si tu papá estudió en la normal, pues yo ¿por qué no voy a yo a también. estudiar? ¿No? Yo también. Y entonces yo pedí la normal, que resultó ser una muy buena escuela, ¿eh? Pero en ese momento yo no tenía una conciencia tan clara, más que por esta recomendación personal. Pero bueno, resultó que sí, dentro de China es una universidad con bastante prestigio y la verdad una gran experiencia. Entonces, bueno, yo pedí la Universidad Normal de Beijing, afortunadamente también me permitieron entrar a mi primera opción y pues esto estamos hablando en el verano bueno, en el otoño de 2013. Regreso a China después de dos años apenas de haber estado en México. Me vuelvo a ir a China y en esta ocasión ya me voy a hacer una licenciatura, ¿no? La beca la pedí para un programa de 4 años que era la licenciatura o el Bachelor of Arts en lengua y cultura chinas, que es un programa muy especial porque es un programa que está dedicado, de hecho, o sea, está diseñado para extranjeros que ya llevan un nivel de mandarín, porque te pedían para entrar al programa, te pedían una HK4. Eh, y justamente el objetivo de la carrera es que tú afiances tu dominio de la lengua y de la cultura. Entonces, muy bonito porque los primeros años siguen siendo clases como de idioma, es auditivo, lectura, escritura, ¿no? Lectura rápida, etcétera. Algunas optativas, como caligrafía, por ejemplo. Pero ya después ya son clases propiamente como de historia, de literatura, de cine, de relaciones internacionales, pero todo va enfocado a que tengas un entendimiento integral y un dominio de la lengua y de la cultura chinas, y todos tus compañeros también están en las mismas que tú, no son hablantes nativos y están ahí para alcanzar un dominio del idioma. Entonces, es una carrera que existe en varias universidades en China, eh, y pues yo me fui a esa. Y de hecho, terminé brincándome el primer año porque, pues en estos 2 años que estuve en México, bien o mal, con crisis existencial y todo, pero pues yo seguí estudiando. Yo seguí estudiando y mi forma de ponerme metas para seguir mejorando era hacer los HCK. Entonces, primero hice el 4 mientras estaba en México y como un año después, con mucho esfuerzo, hice el 5. Y sí lo pasé, pues lo pasé así de panzazo, pero lo pasé. Entonces, cuando llego a China, a la carrera ya tenía yo el 5 y justamente había una opción que si tú ya tenías el HCK5, podías solicitar una entrevista para brincarte el primer año. Entonces, eso fue lo que hice y sí me permitieron empezar desde el segundo año. Entonces, completé el programa en 3 años, en lo cual estuvo bastante bien. Fue una gran experiencia. Y bueno, en el camino, creo que creo que al segundo año de estar en la carrera hice el HCK6 allá en China y luego pues la propia carrera tenía sus exámenes Y el cuarto finales. año que ya tenías la beca, ¿qué pasó? Pues ya no lo ocupé, o sea, si no me hubiera querido Porque yo tenía graduar, compañeros ¿no? que ese año se la pasaban, ya se graduaron, o le decían al maestro, oye, déjame un año más.
Sí, O claro. sea, O sea, si yo hubiera metido como materias, ¿no? Extra, o si me hubiera esperado una para el siguiente año, pues a fin de cuentas yo ya tenía mi visa, ¿no? Por esos 4 años, yo pudiera haber extendido ese año y como llevármela más relax en el campus. Pero pues creo que no, creo que en esa época, pues no sé, cuando eres más joven, yo creo que el tiempo se te hace como que no sé cómo decirlo, pero, o sea, un año se te hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, como que yo decía, no, ya, lo que sigue, ¿no? Si ya terminé, ya me quiero graduar y ya quiero seguir a la siguiente etapa. Entonces, no lo utilicé, al final solamente estudié 3 años. De hecho, me la llevé bastante relax el último semestre porque pues ya había terminado todos mis créditos, creo que había adelantado un par de materias y mi tesis ya la había acabado porque la había escrito predominantemente en el invierno del 2000, bueno, enero, estamos hablando de enero, febrero del 2016. Entonces, que justo vine de vacaciones a México, entonces ya ese último semestre en China, que fue la primera mitad de 2016, pues ya tenía mi tesis casi escrita, solo tenía que hacerle algunas modificaciones, creo que ya nada más tenía como una materia, entonces pude como disfrutar un poco de la vida, ¿no? Antes, ese último semestre en Beijing, antes de regresar. Y la verdad estuvo muy padre. Mi tesis la hice sobre traducción literaria. Por ahí, mira, aquí lo tengo. A razón de ese proyecto publiqué una pequeña antología, que es este librito, ahí, eh, que se publicó en México en 2015, me parece, a finales de 2015, que es ¿qué una. significa AABB? Es que autores varios, porque yo soy el compilador y traductor, pero son cuentos de lo que se conoce técnicamente como literatura moderna, que es diferente a la contemporánea en el contexto chino, que son autores del breve periodo pues básicamente entre la primera revolución y la segunda revolución, o sea, entre la revolución nacionalista de 1911 y la última revolución comunista del 49. Bueno, técnicamente va del 19 al 49, entonces en realidad son nada más 30 años. Pero en esos 30 años hubo mucha creación literaria y esos autores tuvieron una gran influencia, no solo en la literatura china, que sí la tuvieron, pero también en la sociedad, que también la tuvieron, pero en el propio idioma, ¿no? En el propio idioma porque el mandarín que se termina de consolidar, el chino mandarín que se termina de consolidar como proyecto ya bien cuajado en los 50, eh, toma para su gramática la, la literatura, o sea, el grueso de trabajos de la literatura moderna china, es decir, de lo que se produjo de creación literaria durante esos 30 años. Entonces, un tema muy interesante, y yo lo que hice fue, bueno, esto fue porque esto fue porque vi una convocatoria de un proyecto del FONCA en esa época, y entonces dije, bueno, voy a aplicar. Entonces diseñé un proyecto de traducción, lo mandé a una editorial, bueno, lo mandé a 30 editoriales, pero una me contestó, accedió a concursar, nos dieron el grant, ¿no? Digamos, pues sí, como la beca, y entonces ya, llevamos a cabo el proyecto, lo publicamos, estuvo muy bonito, y luego, con base en esto, yo hice mi tesis de licenciatura, ¿no? Sobre traducción literaria. Entonces, pues fue una época padre, fue una época, la verdad es que la vida de estudiante es muy agradable cuando no tienes tantas responsabilidades. Sí, Em, yo también me la pasé bien y yo creo que es lo mejor ser estudiante y aparte en un país extranjero que está. En ese tiempo yo me regresé a México en el 2010 más o menos. Ujú, O sea, cuando tú llegaste yo ya me estaba yendo. justamente, sí. Ajá. Y luego fui y vine, fui y vine, fui y vine, pero pues un cambio tremendo. O sea, yo, yo ahora los veo a ustedes, los más jóvenes, y nada más los escucho y me recuerda mucho también mi tiempo de estudiante. La universidad donde estudiaste, yo estudié en BLCU y estudié en Tsinghua, pero
tenía muchos compañeros de VLCU que se fueron a estudiar a la universidad normal y los iba a visitar también ahí. O sea, es muy, muy bonita época. Sí, oye, y qué padre, Tsinghua además es precioso, ¿no? El campus es enorme, es una gran universidad. Sí, la verdad, ay, voy a hacer otro podcast de mi, así como te estoy entrevistando a ti, uno de mío, pero pues, le voy a poner a mi esposa que me entreviste Sí, claro. y contar mi historia porque todo el mundo me pregunta. Sí, yo cuando llegué a BLCU, la parte de atrás de Lu no había nada. Era Ujú. terracería, estaba la calle con asfalto y todo, pero no había banquetas. Era terracería. Entonces no había nada y la parte de atrás de Utaco pues eran caseríos tipo paracaidistas, o sea, no había nada. Y ya cuando tú Wow. llegaste pues ya estaba bien bonito, estaba la calle coreana, cuando tú ya estabas, o yo llegué no existía la calle coreana. Entonces, Sí. esa era una calle de terracería. Entonces, pues los escucho y me da mucha nostalgia también a mí esa parte, ¿no? Entonces, y luego la formación, cuando yo llegué también, yo fui el único mexicano que estaba ahí. Ya es otra historia, luego va a ser mi historia, pero yo, pero después empecé a ver que había muchos mexicanos que empezaron a llegar y yo siempre dije, entre más mexicanos hablen el idioma, mejor, porque por cada mexicano que habla el idioma, habrá 100 chinos que hablan el español. Sí. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que ustedes se hayan formado y que ya estén aquí ejerciendo pues la profesión, ¿no? Bueno, y después, Sí, ¿qué claro. pasó? A ver, platícame, ya que te graduaste. Pues me gradué, con toga y birrete, todo con la foto y así. Porque además en China, bueno, los tiempos son estrictos, ¿no? O sea, no es, no es aquí como en algunas universidades que pues ya, te queda la tesis y a ver cuándo te dan fecha y no te puedes tardar y lo que sea. Allá todos los de la generación el mismo día hicimos, o creo que nos dividieron, no, creo que todos el mismo día hicimos todos nuestra defensa de tesis. O sea, nos acomodaron desde las 9 de la mañana por bloques, como de a tres por cada hora. Y ahora sí, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y se iban acomodando el panel de sinodales según el tema y así. Y en un solo día, todo, ¿no? Y había fechas de entrega muy rigurosas, ¿no? Para terminar el primer borrador, para enviar ya el trabajo terminado y todo. Entonces, afortunadamente, me gradué, fui muy feliz. Todavía me pude ir de vacaciones un mesecito antes de que ya terminara mi visa. Y ya, me vine aquí a la Ciudad de México, me regresé. Justamente cuando está terminando mi estadía en China, pues estoy en esa disyuntiva, que ahora que sigue, si me quiero intentar quedar de alguna manera, que era una opción, ¿no? Conseguir algún trabajo y entonces que me facilitara hacer una solicitud de una visa de trabajo y entonces ya permanecer allá, o irme a algún otro país o regresar a México. Pero yo creo que casi desde el inicio tenía mucho la idea de ir a estudiar, a, a prepararme, a alcanzar un mayor dominio del mandarín y luego regresar aquí a México, pues a poner en práctica ese saber de alguna otra forma que yo no tenía muy claro en esa época cómo lo iba a hacer, ¿no? Además, cuando te dan la beca, o por lo menos en mis tiempos, firmas una carta de compromiso, ¿no? Que es simbólica realmente, pero que dice ahí, ¿no? Me comprometo a regresar a México y poner al servicio de la nación, ¿no? Mis saberes. Entonces dije, bueno, pues habrá que hacerlo por lo menos unos años, ¿no? Y pues me regresé. Y primero empecé a trabajar en una escuela de mandarín, como en una capacidad como docente, pero también como administrativo. De hecho, técnicamente me invitaron como director, era una escuela pequeña. Fue un proyecto padre, estuvo bonito, pero la verdad es que al final terminé no quedándome. Digamos que había una primera etapa de prueba, pero casi luego que yo aterricé en México y empecé a vivir aquí de nuevo,
pues yo había dejado algunos contactos de mis días como profesor de chino, ¿no? Y entonces esos contactos sabían que yo había regresado a México, que ya venía con una licenciatura en lengua y cultura chinas, y me empezaron a buscar para algunos proyectos de interpretación, ¿no? Que fueron como mis primeros proyectos de interpretación propiamente que hice, y que fueron muy padres, o sea, de los primeros que me tocaron fueron para temas artísticos, bueno, para la parte técnica del montaje de luces, del montaje de escenografía, para una compañía de danza y una compañía de sí, hacían como acrobacias y así como artes escénicas, que se vino a presentar a la Ciudad de México. Entonces estuvieron en Bellas Artes, estuvieron en el Teatro de la Ciudad y luego nos pidieron que fuéramos con ellos a La Habana. Entonces todavía nos llevaron una semana a acompañarlos para que montaran su show allá en La Habana. Entonces, por ejemplo, ese fue de mis primeros trabajos de interpretación, pues a mí me fascinó, ¿no? Se me hizo lo más maravilloso del mundo. Y luego algunos otros aquí, muy variados. Entonces yo pues empiezo a conocer ese mundo, me gusta mucho, ¿no? Veo que además pues hay la posibilidad de dedicarme a eso de tiempo completo. Entonces yo al poco tiempo decido que me voy a dedicar de lleno a la interpretación y la traducción. Y justo en ese camino, a los meses de haber como tomado esa decisión y haber empezado ya a tener más proyectos, eh, empiezo a conocer de repente a otros intérpretes, pero sobre todo de otras combinaciones lingüísticas. Mi primer, yo creo que encuentro con intérpretes de conferencias como profesionales fue en un evento que hice en Monterrey. A mí me habían contratado para ir como intérprete de chino, pero era un evento corporativo en un hotel, 4 días. Pero también había una cabina de portugués e iban dos intérpretes de conferencias de portugués. Entonces, pues yo las conozco durante esos días, platicamos, ¿no? Porque nos tocaba comer juntos todos los días, cenar juntos. Y pues ellas me abren los ojos de que, o sea, todo este mundo que es la interpretación de conferencias, ¿no? Y la interpretación en general y cómo hay distintas técnicas, distintos tipos de interpretación, distintas áreas de especialidad, la interpretación técnica para temas como de maquinaria, pero también está la interpretación médica, la interpretación legal, el tipo de interpretación, existe interpretación o la técnica consecutiva, interpretación simultánea, todo esto que en realidad pues era de alguna manera nuevo para mí, porque pues yo propiamente fui a estudiar lengua y cultura chinas, ¿no? Pero no como tal hice un programa en interpretación y que es un saber que yo creo que es muy nuevo para muchos de los que nos dedicamos al mandarín, sobre todo en algún momento de nuestra carrera, porque en México y en Latinoamérica, pues casi no hay instituciones, o más bien no hay instituciones en las que tú puedas ir a formarte como intérprete de conferencias, por ejemplo, o como traductor profesional, y al mismo tiempo que tu combinación lingüística sea chino-español, ¿no? Eso es, no, estamos en pañales en México y en Latinoamérica, por lo menos en México, ¿no? Que es el caso que conozco bien, del que puedo hablar. Apenas la ENALT, hace un par de años, eh, al lanzar su licenciatura de traducción, pues incorpora como uno de sus pares lingüísticos el chino mandarín como lengua C, ¿no? Que la lengua C en interpretación, para quienes nos ven, tú tienes una lengua A, que es tu lengua materna, ¿no? Una lengua B, que es tu lengua donde tienes competencia profesional, y tu lengua C, que digamos que es la siguiente, es como tu segunda lengua, en la cual sí puedes hacer algunas cosas, la puedes entender, pero no está al mismo nivel que tu lengua B y por supuesto no está al mismo nivel que tu lengua A. Eso es normal, ¿no? Entonces, yo creo que es de los primeros programas que yo he escuchado que en México esté relacionado con la traducción y que incorpore el chino mandarín. De hecho, yo, bueno, tengo el honor de dar una clase como profesor invitado en noveno semestre, que es de traducción de textos de relaciones internacionales, chino-español, ¿no? Entonces ahí he podido convivir con las colegas y los colegas que están cursando la carrera. Y está muy padre, pero la verdad es que es una gotita de agua en un mundo de un país, de un continente, que pues en realidad no hay instituciones formales
Y entonces, que es el caso contrario a China, ¿no? Porque lo que comentabas, o sea, en China, desde hace 50 años o más, en muchas universidades hay programas para que si tú quieres ir y especializarte en español, lo hagas. En ruso, en japonés, en coreano, ¿no? Y hay muchas personas que a eso van a la universidad, ¿no? Y incluyendo muchas personas de China que vienen aquí a México a desempeñarse como intérpretes y traductores, muchas veces estudiaron en China la licenciatura en filología hispánica, ¿no? O en español propiamente, o en inglés, o en, bueno, Y en el caso de en mi México, pues época esos les dos. enseñaban a los chinos el español, pero pues, yo estaba ahí en los noventas y les enseñaban palabras que yo nunca había escuchado, porque eran palabras de los que se usaban en los años 40, 50. Y no sé si te tocó cuando llegaste a la universidad que te daban, los chinos te daban un termo y una jofaina para lavarte las manos en ese tiempo. No sé si a ti te tocó. No. Yo no sabía cómo se llamaba, pero pues yo era un bote, ¿no? Entonces Ajá. era lo que te daban, y una almohada llena de semillas y un colchón de esos también lleno de semillas. Y yo no sabía cómo se llamaba, yo le hice un bote, ¿no? Y cuando empecé a tener los tablas que estabas intercambio, la jofaina, y yo, pues, ¿qué es la jofaina? No, es que no eres mexicano y que no eres mexicano. Y luego ahí su acento, unos querían hacer acento español, los acentos. Claro. Y le digo, ¿qué es? Y ya que voy viendo, esa es la jofaina. Le digo, esa palabra no se usa en México hace 40 años, le digo. O sea, hablaban perfecto y todo, pero en mi época todavía tenían vocabulario, hablaban perfecto sin haber salido de China. Sí, claro. Y pero con un vocabulario muy amplio, digamos casi nativo, pero con vocabulario muy antiguo. Ujú. No sé si en tu época te pasó eso también. Pues no he conocido tantas personas que hayan estudiado español como carrera, pero definitivamente sí creo que está más marcado el español peninsular, ¿no? Por la cercanía geográfica también. Y sí, he conocido no pocos chinos y chinas que hablan español, pero tienen ahí un acento, pues sigue siendo chino porque ellos son chinos, pero como más español, ¿no? Más español que mexicano, por lo menos. Eh, pues sí, entonces yo creo que muchos colegas que nos dedicamos a la interpretación de mandarín y a la traducción, pues hemos ido haciendo nuestro propio caminito y de una forma, una combinación de entre empírica y con ciertos recursos de apoyo, hemos ido construyendo pues un saber especializado ya dependiendo del área en la cual nos desempeñemos. En mi caso, a mí me interesó mucho el conocer a estas colegas y eso me abrió la puerta después a conocer muchos más colegas de interpretación de conferencias de otros idiomas, sobre todo inglés, francés. Y entonces, pues yo como que empecé un poco a juntarme en esos círculos, digamos, a asistir ciertos eventos, congresos, convenciones, por ahí tomé algunos cursos y eso me fue permitiendo como también aprender esta parte de la toma de notas, de la técnica de la interpretación simultánea, de la técnica de la interpretación de conferencias y aplicarla también a... la ventaja que yo tenía es que siempre he mantenido, desde que tenía 18 y lo alcancé a pulir bien, pues también siempre he mantenido muy activo el inglés como lengua de trabajo incluso. Entonces, muchos de esos saberes los pude ir implementando primero en la combinación inglés-español, que es un poco más fácil porque pues son más cercanos las dos lenguas, ¿no? Sintácticamente, semánticamente, hay muchas más coincidencias. Entonces, por ejemplo, cuando te pones a hacer traducción o, bueno, interpretación simultánea, pues yo pienso que para un hablante, depende de qué tanto domines el idioma, pero para mí sí fue más fácil entrarle por el lado del inglés-español para ir practicando y practicando, ir haciéndome la habilidad y ya luego fui incorporando el mandarín, ¿no? Entonces, eso fue el camino de ir intentando profesionalizarme cada vez más y pues sobre la
ahora sí que sobre la marcha, con todo el trabajo, con todas las experiencias de los distintos proyectos que fui tomando. Estamos hablando que yo empecé a ejercer como intérprete independiente, como freelance, en 2016, el mismo año que regreso de China, y me la aventé de corrido hasta, pues fíjate que en realidad me aventé de corrido 2 años, que fue 2017, 2018. Esos 2 años, puro proyecto, ¿no? Y al inicio, muchas cuestiones de fábricas, ¿no? Muchas cuestiones de instalación de maquinaria, de capacitación, técnica, puesta en marcha, en fábricas grandes y pequeñas, varias de la industria automotriz, que me tocó ir al Bajío en más de una ocasión. Algunas aquí, como en la zona industrial, por ejemplo, de Iztapalapa o de Catepec, pequeñas, ¿no? Empresas pequeñas y medianas, y que aprendes así de lo que menos te imaginaste, porque además yo que estudié humanidades, ¿no? Y estudié letras, pues nunca me imaginé estar ahí ayudando a instalar un horno de templado de vidrio, ¿no? O una sierra de agua, o una inyectora de plástico, ¿no? O una emplayadora, ¿no? Y pues son cosas también muy estimulantes, ¿no? Que uno va aprendiendo sobre la Pues hasta marcha, para porque aprender cada español, proyecto, ¿no? Las sí, palabras claro, técnicas sí, en español y todo eso. Sí, así es, sí. es algo que pues nos pasa a todos. En mi caso fue un poco al revés. Ujú. Toda formación de ingeniero, pero cuando empecé con conferencias, que ya no me dedico a eso, pero como tú dices, es el camino, conferencias, interpretación simultánea, interpretación consecutiva y todo. Pues para mí eran palabras nuevas hasta en español, ¿no? Cuando estuve trabajando en gobierno. Entonces, te entiendo muy bien y me da mucha empatía porque, pues, a veces hasta estás hablando en inglés y en chino para, y aprender un vocabulario técnico en español. Es algo Sí. muy, muy emocionante. Sí, muy estimulante, sin duda, y es un reto también, o sea, que pues, para mí siempre cada proyecto nuevo es un aprendizaje, ¿no? Es un desafío porque hay que prepararlo, ¿no? Hay que preparar con la información que tengamos disponible, sea poca, sea mucha, pues hay que hacer glosarios, hay que familiarizarse con el contexto, con la industria, entender los objetivos ya sea si va a ser una instalación, una reunión de negocios, lo que sea, pero entender Por claro qué ejemplo, es lo que queremos lograr, tú ¿no? estuviste en plataformas. Yo nunca estaba en plataformas como intérprete. Estaba en plataformas por otras razones, como ingeniero en otras razones, pero como intérprete nunca estuve en plataformas. Entonces, es algo que he escuchado que es muy intenso Sí. esa parte, o sea, y a ver, platica de eso. Bueno, cuando lleguemos a ese momento, profundiza ahí un poquito porque me acuerdo que vi unos comentarios por ahí que te subió al aula y llanta y todo. Así. Sí, justamente, pues justamente así fue, o sea, todo 2017 me la pasé entre proyectos de todos tipos, muchos industriales, algunos más culturales, como de presentaciones igual artísticas, em, pocos corporativos. En esas épocas casi no tuve trabajo y yo creo que no había tanto, por lo menos en la Ciudad de México, de cuestiones de negocios, porque mucha de la relación que había, estamos hablando de 2017 todavía, era a nivel de proveeduría y a nivel de industrial, ¿no? De temas de fábricas, de equipos, y uno que otra artista invitado que venía a participar en una conferencia o algo, pero todavía no empezaban a proliferar tantísimo las marcas chinas propiamente aquí en el país. Digo, sí ya habían entrado varias, pero yo creo que era un momento distinto en el mercado. 2018 es el año en que me voy a la plataforma, más o menos sí, sí, si no recuerdo mal, fue en 2018, como a mediados. Pues veo la oferta de trabajo en algún lugar, bueno, hay que decirlo que de el grupo de WhatsApp, ¿no? Que es un grupo en el que tú estás y que varios colegas estamos, que ese lo creé en 2016 y al inicio eran 10 personas, ¿no? Y originalmente lo creé, ya no me acuerdo ni por qué lo creé, pero pues creo que siempre fue esa intención, como de pasarnos oportunidades laborales, posibles chambas, ¿no?
fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y no sé si a través de ahí o a través de otro canal fue que me enteré de esa oportunidad que había, esa vacante en la plataforma petrolera. Se me hizo muy interesante y dije, órale, ¿no? Pues vamos a probarlo. Y aquí sí era un contrato ya a perpetuidad, o sea, era una posición fija, pero era primero un contrato de prueba de 3 meses. Entonces dije, bueno, vamos a hacer primero el contrato de prueba. Pues hubo una serie de entrevistas, un proceso un poco largo de reclutamiento. Luego, ya que me reclutaron, todavía un proceso un poco largo de capacitación, porque tuve que irme primero a las oficinas de la empresa. Era una empresa china, obviamente, por eso requerían intérpretes de mandarín. Y era una empresa china que su negocio era operar plataformas de perforación. En el mundo de las plataformas petroleras hay distintos tipos de plataformas. Las de perforación son las que hacen el pozo, ¿no? O sea, el hoyo de donde va a salir el petróleo submarino. Hay unas que son de exploración, que nada más están buscando dónde se puede hacer el hoyo, y cuando ya encuentran dónde se hace el hoyo, llega otra que es la de perforación, y esa básicamente es como en realidad la plataforma es como si fuera un taladro gigante, ¿no? El objetivo de la plataforma es que el taladro pueda operar, que está al centro, y el taladro pues va haciendo el hoyo al fondo del mar, ¿no? Miles de metros de profundidad. Va haciendo el hoyo, ¿no? Por etapas. Luego, ya que está hecho el hoyo, va metiendo el pozo propiamente, que es de hierro, ¿no? Es tubería, y luego va echando el colado para que no se mueva, para que quede sellado sobre todo, porque debajo del suelo marino, a veces hay ahí unos gases medio mortales para los seres humanos, entonces si empieza a salir uno de esos, pues corremos todos, y los que no, pues ahí se quedan en la plataforma, que de hecho eso me pasó, pero bueno, ahorita te digo. Total que me reclutan para la plataforma, voy las primeras 2 semanas, era incluso antes de subirse, irse a las oficinas que estaban en Tabasco a recibir capacitación sobre estos temas. Y que la capacitación, porque además requieres que te den una licencia, que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como licencia de tripulante para barcazas y embarcaciones, algo así, que la necesitas para poder estar como trabajador a bordo. Entonces, pues te cubren primeros auxilios, hicimos allá hasta unos ejercicios en una alberca, ¿no? De qué pasa si nos quedamos ahí náufragos, ¿no? Y la verdad es que la mayor parte de las 2 semanas eran clases sobre todas las formas potenciales en las que te podías morir en la plataforma, ¿no? O sea, básicamente eran un video tras video y plática tras plática sobre todas las amenazas ocultas que había, ¿no? Y que había que prevenir. Entonces, por ejemplo, una de las primeras formas en las que puedes morir en una plataforma, incluso antes de llegar a la plataforma, antes de que te suba, es justamente en el proceso de subirte a la plataforma, porque tú llegas en una lancha, a la plataforma que ya está varios cientos de metros al interior del mar, y pues es una elevación de unos 40, 60 metros. Entonces, ¿cómo? Pues no hay escalera, ¿no? No hay escalera, no hay elevador. En los tiempos de la bonanza económica, creo que a las de Pemex llegaban en helicóptero, pero pues esto ya fue después de la crisis del petróleo, estamos hablando en 2018. Entonces la forma de subir a esa plataforma era algo que le decían la viuda, que básicamente era una llanta, ¿no? Amarrada a una soga, y te la aventaban con una grúa, ¿no? O sea, con la grúa que estaba arriba de la plataforma. Y entonces tú te tenías que subir a la llanta y agarrarte de la soga, ¿no? Y pues agarrarte fuerte para no caerte, porque entonces ya la grúa te empezaba a subir, te subía a 40 metros y ya te bajaba, ¿no? Te bajaba en la plataforma. Y precisamente una de las cosas que había que cuidar es que esa maniobra nunca tenía que realizarse con condiciones atmosféricas no favorables, es decir, que no estuviera lloviendo, que no hubiera viento, porque había casos de gente que se moría ahí, ¿no? O sea, te caías, te descalabrabas, hasta de la misma lancha. Siempre tenía que haber condiciones atmosféricas favorables. Obviamente el operador de la grúa lo tenía que hacer de forma adecuada para que fuera, entre comillas, seguro. Creo que luego ya lo quitaron, ¿eh? O sea, justo cuando ya me iba de la plataforma, vi que habían comprado ya unas capsulitas
como ya más seguras, en las que ya te podías sentar y ya te ponías un cinturón de seguridad, todo eso. Pero en el tiempo que yo estuve todavía te tenías que subir a la viuda. Y bueno, pues ya arriba, la verdad es que sí era duro, porque las jornadas son de 12 horas, precisamente porque la plataforma está operando todo el tiempo. Entonces, para tener la continuidad de 24/7, son jornadas de 12 horas. En este caso, en esta plataforma, los periodos, fíjate, hasta donde yo sé, en los tiempos de la bonanza económica petrolera en México y cuando Pemex era lo único que había en este sector, el estándar era que eran 15 días o 14 días y 14 días. Tú estabas arriba de la plataforma 14 días y te ibas a descansar a casa 14 días. En esta plataforma, que era China, eran 28 y 28. Tenías que estar arriba 28 y te ibas a descansar 28. Y de hecho eso era para los mexicanos, porque los mexicanos no aguantábamos más de eso en la experiencia de los chinos. Pero los chinos que trabajaban arriba de la plataforma, que venían desde China, se estaban, creo que 70 o algo así, o sea, estaban como, no me acuerdo, pero sí era más de un mes. Si no, si no eran 2 meses, mínimo era mes y medio, porque pues era, o sea, demasiado poco se les hacía para el vuelo internacional que tenían que hacer de China a México, entonces tenían que estar más tiempo. Pero nosotros estábamos 28 por 28. Eh, y los jefazos, que esos no eran chinos, esos variaban en nacionalidad, esos sí nomás estaban 14 por 14. Entonces, de 28, 14 días te aventabas un turno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que estaba más o menos. Pero luego los otros 14 días tenía que ser de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que ese turno ya estaba un poquito más pesadito. Y pues la verdad es que sí, el tiempo transcurría de una forma particular a bordo, porque además, en teoría no podías subir tu celular, que todo el mundo lo subía, pero pues de todos modos tampoco tenías mucha recepción. Entonces, aparte de que estabas trabajando todo el día, pues no había mucho que hacer, ¿no? Fuera del trabajo. Y las jornadas eran algo pesadas. Sobre todo porque es un trabajo muy estresante para las personas que están a cargo de la operación, porque tienen metas muy específicas de avance. Entonces, ese estrés se transmite a todo el equipo y permea toda la atmósfera de trabajo. Entonces fue una experiencia, o sea, la verdad es que fue muy única, o sea, me dejó buenas historias, buenos aprendizajes, pero al final de la prueba, que además la prueba terminó, un poco de forma anticipada porque, si no mal recuerdo, me aventé primero un periodo de 28 días, luego descansé 28 días, luego regresé a mi segundo periodo de 28 días, pero a los 15 días hubo una fuga de gas del subsuelo. Entonces, que era un gas que todos conocíamos en ese sector. No me acuerdo si era el N2H2, algo así. Le decían el asesino silencioso, pero era un gas que si te tocaba, te morías, ¿no? Y salía del fondo del mar. Entonces, lo que pasó en aquella ocasión es que sonó una alerta porque los sensores detectaron que había una fuga, que no había cuajado bien el concreto que rodeaba el pozo y se había empezado a escapar el gas. Entonces hubo un protocolo de evacuación inmediata en el cual no pudimos ni siquiera tomar nuestras cosas, así como estábamos en overall, porque yo estaba en turno, en overall y botas y casco, nos evacuaron a la lancha, nos estuvieron, alejaron la lancha a una distancia prudente de la plataforma por si explotaba, ¿no? Nos estuvieron dando vueltas alrededor como unas 4 horas, que esa fue la peor mareada de mi vida, es horrible, ¿no? Que te mareen en una lancha. Y al final, como no se resolvía rápido, nos llevaron a tierra y estuvimos 4 días en overall, ¿no? O sea, sin poder hacer mucho. Y ellos se quedaron más, pero como que dijeron, esto va para 2 semanas, regrésate al traductor porque no está haciendo nada, ¿no? Entonces me regresaron a mi casa, descansé y luego volví a ir. Entonces ese último periodo estuvo como ahí, fue menos. Pero pues al final de los 3 meses yo decidí que no quería seguir.
o sea, sí me ofrecieron el contrato de tiempo completo, digamos, bueno, ya indefinido, ¿no? Pero pues no, les dije que muchas gracias, y pues ahora sí que a lo siguiente, ¿no? Seguí con mi ejercicio independiente de la profesión en la Ciudad de México. Y al año siguiente tuve un proyecto muy padre, muy bonito, que fue para Aeroméxico. Estuve a cargo de un equipo de intérpretes, que los demás eran todos de nacionalidad china, yo era el único mexicano, que le brindábamos el servicio a Aeroméxico a través de una agencia, éramos contratistas, para ser intérpretes a bordo de la ruta México-Shanghái, que existía todavía en esa época, y que desde que la abrieron siempre a bordo iba un intérprete de mandarín, que daba los anuncios en mandarín, las indicaciones, y ayudaba a la comunicación con los clientes, con los clientes de todo el avión, de toda la cabina, tanto la cabina Premier como la cabina normal, no me acuerdo cómo le llaman. Y eso lo hice un año. Entonces, ese año, La todo económica. 2019, viví, viví la mitad del tiempo hacía yo un vuelo a la semana en promedio. A veces descansaba, pero casi siempre hacía un vuelo a la semana. Entonces, 3 días aquí, 3 días allá, y un día que se perdía en el vuelo, un poco más, día y medio. Mitad y mitad me la viví 2019 entre Shanghái y la Ciudad de México. Hice 30 vuelos redondos de enero a diciembre de ese año. Entonces, esa parte también fue muy bonita. Fue pues poder regresar a China, ¿no? Además tenía yo algunos amigos que estaban viviendo en Shanghái, entonces los podía ver. eh, fue padre, ¿no? Y en esa época empecé a estudiar en la UNAM, porque aquella carrera que dejé inconclusa de ciencias políticas, pues después de unos años decidí que no la quería dejar inconclusa, que la quería hacer. Regresé a la UNAM y me dijeron, no, joven, ya pasaron 7 años, esto ya no lo puede hacer, más que por puros extraordinarios. Entonces lo que hice fue volver a hacer el examen para ingresar de nuevo, y esta vez entré en sistema abierto, que es una modalidad que tiene la UNAM que te permite cursar la licenciatura yendo los sábados nada más y haciendo el trabajo predominantemente en casa. Entonces, justo en ese año empecé la licenciatura en ciencias políticas, y pues era como anillo al dedo porque tenía mucho tiempo libre allá cuando me tocaba descansar con la tripulación en Shanghái, bueno, y aquí también, porque como ese se convirtió en mi trabajo, pues digamos, predominantemente ese era mi trabajo ese año, pues mi chamba era arriba del avión. Y abajo, ya fuera en Shanghái, en México, tenía tiempo libre, entonces me ponía a hacer mi tarea. Y todo eso, y luego vino la pandemia. Y entonces esa fue pues una disrupción, yo creo que para todos. Eh, o bueno, para muchos colegas, porque de un día para otro se acabaron los vuelos, se acabaron los viajes, y se acabaron las visitas físicas en persona de personas de China a México, que hasta ese entonces era el 90% de lo que yo hacía, ¿no? Entonces, de un día para otro, cayó muchísimo el trabajo, ¿no? Sí, yo estuve un año sin hacer ningún proyecto. Ujú. Los primeros 6 meses que allá no venían. Y los segundos 6 meses que aquí no podían ir. O al revés, no recuerdo. Sí. Sí, no, estuvo duro, o sea, estuvieron cerradas las fronteras durante bastante tiempo. Y fíjate, yo en esa época, ahí lo que hice un poco fue, afortunadamente, porque tenía contacto con algunos colegas de inglés, sobre todo con una colega que trabajaba en Canadá, y ella me jaló para varios proyectos remotos. Entonces, ese año, el primer año de la pandemia 2020, estuve haciendo más trabajo remoto para clientes en Estados Unidos y en Canadá, de interpretación de conferencias inglés-español. Y también estuve dando clases en línea, a título personal, un par de meses. Hice ahí unos cursos personalizados. Y de hecho, pues eso fue. Por ahí me metí a trabajar, creo que a una pequeña
compañía algunos meses, luego me salí y 2021, todavía en pandemia, se me presenta una gran oportunidad que en su momento yo no me di cuenta que era una gran oportunidad, solo dije, bueno, pues un trabajo, ¿no? Que era una vacante de traductor e intérprete de tiempo completo en una empresa de energías renovables, que en esa época pues era 100% remoto, porque como estábamos en pandemia, todo lo estaban haciendo con home office. Y pues por ahí me recomendaron para la vacante, hice el proceso de solicitud, de entrevistas, todo era un buen sueldo, buenas prestaciones. Entré, ¿no? Y así como que no quiere la cosa, empecé a trabajar ahí, ¿no? Al inicio era pues muy laxo el horario porque pues mi labor nada más era ser intérprete en algunas juntas y traducir algunos documentos. Entonces yo estaba en mi casa, de repente me pedían, te vas a conectar mañana a esta hora, tan tan, ahora me vas a traducir este documento. Los flujos no eran constantes porque a veces se juntaba todo el trabajo en un par de días y luego había una semana que no había mucho que hacer. Pues yo encantado de la vida, ¿no? Pero duró poco porque justo ya a los meses que yo entré a esta empresa, la razón por la que yo había entrado es porque la empresa había sido comprada por una empresa china muy grande de centrales eléctricas. Básicamente a lo que la empresa se dedicaba era la operación y el mantenimiento de centrales eléctricas, en el caso de México, de centrales eléctricas solares y eólicas, ¿no? Solamente energías renovables. Y entonces, pues empieza todo este proceso de integración en el cual el nuevo liderazgo de China empieza a hacer visitas de reconocimiento a México, digamos, y luego ya se empiezan a mudar algunos directivos, luego ya empiezan a ver lo de reabrir las oficinas, y entonces ya me empieza a absorber más, ¿no? Mis labores, entre más equipo chino empieza a llegar a México, van cambiando mis funciones, afortunadamente pues el equipo estaba satisfecho con mi trabajo, entonces me ofrecen ahí después ascenderme a ya no nada más estar en la parte de la comunicación, sino tener algunas responsabilidades gerenciales. Y pues yo crezco mucho dentro de esta empresa en un corto tiempo, en los 2 años que estoy, luego ya abren sus oficinas, ¿no? Estábamos ahí en Reforma, en la Torre Reforma, que es una de las torres altas que están casi llegando a Chapultepec, muy bonita, una vista muy bonita, porque estamos hasta arriba. Y me aviento ahí 2 años, ¿no? Las oficinas se abrieron a finales de 2022 y todavía yo me quedo un buen rato. eh, pero ya o sea, para ya 2023, que era inicios de 2023, que ya había subido yo, tenía 5 personas a mi cargo, ya tenía varias responsabilidades, ya ni hablaba mandarín en mi día a día, ¿no? O sea, a veces sí, pero luego ya había cosas que ya ni siquiera tenían que ver con el chino. Yo ya estaba completamente absorbido por la organización y por el trabajo, ¿no? O sea, era un buen trabajo, una buena posición. La verdad es que aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de trabajar con profesionistas de muy alto nivel, ¿no? Y asomarme como a la administración de una empresa de alto nivel desde el lado legal, financiero, de operación de activos, de gestión de riesgos. O sea, fue algo muy enriquecedor. Pero yo estaba así, ya vivía yo en la oficina, para la oficina, ¿no? De 9 a 11 de la noche, fines de semana atento. Y, y bueno, esa es la vida corporativa, ¿no? Esa es la vida corporativa y sobre todo si uno quiere subir y quiere como mejores posiciones, mejores cosas, siempre es mucha más responsabilidad. Pero pues como siempre he sido así medio raro, ¿no? Casi como me dio la crisis a los 20 de que dije, ¿qué estoy haciendo? Pues me dio otra a los 30, que justo tenía como 30, y dije, no, es que esto no sé si esto es lo que quiero, ¿no? Para el resto de mi vida. Entonces, bueno, para resumirlo un poco, termino decidiendo que pues me voy a salir de la organización y la suficiente anticipación, con la suficiente anticipación doy aviso, me sale en muy buenos términos de la organización, pero pues termino ya
abandonando y me tomo una suerte de sabático que no llegó a ser un año, ¿no? Según yo me iba a tomar un año sabático, en realidad fueron como 6 meses, en los cuales me doy tiempo para respirar, ¿no? Para volver a ir al cine, para leer, ¿no? Para volver a soñar, ¿no? Básicamente, a escribir. Y ya luego, pues otra vez ya me cae el 20 de que, bueno, pues ahora qué vas a hacer, ¿no? O sea, muy bonito, ¿no? Ya recuperaste tu libertad, estás feliz y todo, pero pues ya qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces es cuando decido fundar Xiaoyao Consulting, que es la empresa que tengo desde hace 2 años, bueno, casi 2 años. La abrimos en diciembre, bueno, noviembre del 2023. Entonces este año cumplimos 2 años. Y que básicamente pues es una consultora que está orientada a eh, brindarle servicios de comunicación intercultural a empresas mexicanas que quieren comunicarse con China y a empresas chinas que quieren comunicarse con México, ¿no? Y pues lo hacemos, tenemos una serie de servicios y lo hacemos en una serie de formas, pero siguen muy presentes los servicios de interpretación y traducción, que ahora pues los hago a nombre de mi empresa y algunos los hago a título personal y también tengo un equipo con el que colaboro recurrentemente que me permite pues cubrir ya más campo, más proyectos y que es en lo que estoy actualmente. Lo que se me pasó mencionar en esta historia, pero que empezó desde 2000, si no mal recuerdo, empezó desde 2018, tiene que estar en el sitio. eh, Tuvo que haber sido 2018 o por muy tarde 2019, pues es ITIC, es la Asociación Iberoamericana de Traductores e Intérpretes de Chino, que justamente es un esfuerzo colaborativo que nace de la comunidad de intérpretes, de varios colegas que en aquella época ya nos habíamos empezado a conocer, habíamos coincidido en distintos eventos o en distintas vías, muchos estábamos en el grupo de WhatsApp que ha seguido creciendo y pues básicamente nace de esta discusión, de esta conversación constante que todavía tenemos en el gremio, que es que al no ser la traducción y la interpretación profesiones reguladas en México, y sobre todo la parte del chino mandarín, al ser una, un sector tan heterogéneo, ¿no? En el cual habemos colegas de muchos tipos de contextos, de muchos perfiles, de muchas áreas de especialización, eh, y de todo, ¿no? De los que nos tomamos la profesión en serio, ¿no? De los que llevamos ya años, digamos que especializándonos y tenemos este proceso constante, y también de las personas que van llegando, ¿no? Quienes se lo toman más en serio, menos en serio, o sea, hay de todo, ¿no? Y precisamente por esto, pues a veces luego como que no hay estándares, y en esa época menos, muy claros, ¿no? En cuanto a cuáles deben ser las condiciones de trabajo mínimas, cuáles son los rangos de tarifas aceptables o consideradas justas para distintos tipos de proyectos, cuáles son las vías en las que podemos ser contactados directamente por clientes, personas que precisen de nuestros servicios y no solamente depender de un intermediario, ¿no? Que tampoco está mal, hay de todos tipos, pero pues también es bueno tener esas alternativas de que si el cliente te quiere buscar directamente, te pueda encontrar. Entonces, todas estas preguntas, ¿no? Que de repente surgían y daban pie a la discusión y todo, culminan en que decidimos hacer una primera asamblea y te digo, tuvo que haber sido 2018 o 2019, que la hicimos físicamente, ¿eh? O sea, nos juntamos ahí, por ahí pusieron sus instalaciones una colega que manejaba una escuela todavía maneja una escuela de chino, y ahí nos prestó un salón, creo, y fuimos y hicimos así un círculo, ¿no? Una ronda de discusión, y estuvimos platicando, debatiendo durante un par de horas. Creo que votamos y decidimos que queríamos crear la asociación, ¿no? Una asociación. Y bueno, pues ya luego son procesos, ¿no? Que poco a poco se van formando, que vamos a un logo, un nombre, vamos a poner un sitio web, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en lo que va a decir,
procesos de diálogo constante, pero pues de ahí nace, este, y te digo, justamente se fundó como en 2018 porque luego, o sea, íbamos bien y todo se pone en pausa con la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia, pues cae el trabajo para todos, cada quien hace distintas cosas y entonces como que la asociación ahí sigue, pero como que no tiene mucha actividad durante esos años de pandemia y justo un poco a la par de que, bueno, particularmente en mi vida, pues decido yo poner mi propia empresa y sobre todo lo hago también porque veo que ya estamos en un momento en México en el cual ahora sí ya estamos entrando o sea, en esa época me doy cuenta que ya estamos entrando 2023, ya estamos entrando de lleno en el momento post-pandémico. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta de todos mis contactos, de la gente alrededor que conozco que se dedica a esto, que otra vez empieza a haber cada vez más solicitudes de servicios de interpretación, servicios de traducción, de asesoría, de empresas chinas que vienen a México, de empresas mexicanas que tienen proveedores, que tienen socios, aliados, clientes chinos. Como que otra vez empieza a ver este ecosistema que estuvo muerto, estuvo muy, sin mucha actividad durante un par de años. Entonces digo, bueno, es un buen momento para emprender y también es un buen momento para reactivar la asociación. Y entonces fue ahí que otra vez empieza a agarrar un impulso. Por ahí ya empezamos a hacer algunos procesos un poco más específicos de, de las convocatorias de ingreso, permanencia, los requisitos, renovamos el sitio web, ¿no? Ya hicimos nuestra posada el año pasado, la haremos este año también, ¿no? Sí, Entonces, yo me perdí la posada pasada. en esta no te la puedes perder. Tenemos que agendar la fecha con anticipación para que coincida en un viaje que puedas hacer a la ciudad. Sí, la verdad yo estoy muy contento con la ITIC. Precisamente antes de conocer la ITIC y conocerlos a ustedes, pues yo también tuve una peregrinación ahí. Cuando yo empecé, pues era muchísimo antes. Y bueno, yo que decidí estar en provincia y todo. Pero la verdad la ITIC me ha ayudado mucho a conseguir proyectos de una manera más relajada. ¿Por qué? Porque es como una base en donde nosotros estamos ahí. Antes, pues, yo me acuerdo que yo me dedicaba a poner por semanas en todos los anuncios de portales de internet segunda mano, que 20,000. Y hizo un listado como de 60 70. Y luego por estado, no, estuve casi 5 meses haciendo eso. Pero ya después todavía siguen ahí los anuncios. Pero pues desde que estoy en la IT, como que todo se centralizó ahí. Y pues ya es más constante el flujo directo con fábricas, que es lo que a mí me gusta más, ¿no? Pues estoy muy contento con la ITIC y yo creo que es algo muy bueno porque estás estandarizando algo que no existía. ¿Sí me explicó? Sí, claro, yo creo que sí ha sido una gran asociación y es un gran recurso porque afortunadamente hemos podido estar bien posicionados en el buscador de forma orgánica, que a la fecha, si tú buscas traductor de chino en México, pues somos uno de los primeros resultados no pagados, ¿no? Porque es orgánico el posicionamiento. Entonces, afortunadamente ha sido una buena vía de... Yo creo que eso es algo muy valioso que hemos logrado porque digo, hay colegios de intérpretes, como ya de forma más general, no de chinos, sino en general de la profesión y todo, y que hacen un trabajo muy importante y que tienen actividades y que tienen congregación y todo, pero lograr realmente como un canal directo en el cual suene el teléfono y personas, potenciales clientes que no te conocen y que te acaban de encontrar en internet, te pregunten, te pidan una cotización, yo creo que es algo muy, muy valioso, que yo estoy muy contento que lo podamos haber conseguido y que lo tengamos. Y yo creo que ha sido una gran herramienta para los colegas que estamos en la asociación, en el directorio. Entonces eso es algo,
pues algo de lo que estoy bastante orgulloso. Y yo creo que debemos estar orgullosos todos, los que estamos en la asociación. Sí. Sí, la verdad estoy yo muy contento. Y de hecho, vamos a entrevistar a más intérpretes y traductores. Casi todos son del ITIC. Porque también hay un estándar ahí. Como Mm. tú bien dices, hay intérpretes que pues no son de profesión. Yo les llamo de ocasión. Yo, por ejemplo, empecé de ocasión y ahora también me he especializado, pero y como que hay un estándar, ¿no? Es una estándar no solamente en el nivel de idioma, sino también en el nivel de servicios que uno da. Sí, claro. Porque hay muchos intérpretes que, pues claro, están a un buen nivel, pero pues una cosa es el nivel de idioma y otra cosa es la actitud hacia el trabajo, ¿no? Y el servicio que puedes dar. Entonces, el proceso que tú haces es muy bueno porque estandarizas, digamos, el nivel, como una marca, ¿no? Y eso es algo que yo veía que faltaba en el gremio. Entonces, pues sí, es algo muy, muy bueno. Felicidades por lo del ITIC. Muchas gracias, Octavio. Sí, pues, pues sí, pues mira, cuánta cosa hemos platicado. Te Sí, quedaste en el parece. 2018, 23, faltan 2 años. No, pues ya, los últimos 2 años han sido muy, muy padres para mí, la verdad es que siempre emprender y pues dedicar, o sea, decidir irte tú de forma independiente, sin el respaldo o la estabilidad de algo como asegurado, de algo fijo, pues puede dar, eh, o sea, no es tan fácil, ¿no? Sí la piensas 2 veces a veces, o sí te puede generar mm, pues ciertas reservas, ¿no? Puedes tener ciertas reservas, pero pues es bonito dar el paso y pues ahora sí que a base de mucho trabajo, con un poco de suerte y siempre como buscándole por todos lados, van saliendo las cosas. La verdad es que nos ha ido bastante bien, me ha ido bastante bien estos 2 años, con la empresa. He podido seguir, perfilando el tipo de servicios que doy. Actualmente nosotros, como Xiaoyao Consulting y yo personalmente como Alonso, estoy ya más enfocado en temas de negocios, ¿no? Así como empecé yo con mucha maquinaria hace 10 años, ¿no? Bueno, menos, 9. Eh, Actualmente la verdad es que nuestro nicho más bien es como temas corporativos, ¿no? Que es un mercado que además antes no existía, bueno, yo siento que no existía tanto en México y que Pero ahora ¿como qué empieza a haber temas mucho. son? Por Como, ejemplo, empresas que tienen, eventos como para, internos, ¿no? Donde celebran, aniversarios, donde anuncian, la apertura de una nueva oficina, el lanzamiento de algún nuevo producto, la firma de algún convenio, y que son como este tipo de eventos como banquete conferencia, o bien, juntas de trabajo o pitch de negocios de una empresa mexicana que le quiere vender sus servicios o que quiere entrar a la lista de proveedores de una empresa china. O sea, este tipo de interacciones que suceden dentro de las oficinas, en salas de conferencias, en pero está hoteles. enfocado con ¿Sí? empresas mexicanas con China nada más. Pues ahora sí que estamos enfocados a cualquier persona u organización que requiera de comunicarse, ¿no? Con China o con México, en el caso de las empresas chinas. Pero donde hemos encontrado más lugar es, en este mundo como corporativo y sobre todo actualmente algo que está un nuevo mercado que se ha abierto en los últimos años en México, que yo espero que siga, creciendo, es el de las investigaciones de mercado, los estudios de mercado. Digo, eso en México siempre ha existido, como en muchos lados, es un sector muy robusto, pero lo nuevo es que se requieran los servicios de interpretación al mandarín, muchas veces de interpretación simultánea, que es algo en lo que ya nosotros nos hemos metido de lleno, ¿no? Entonces, muchos de los clientes que actualmente tengo y con los que trabajo son, marcas chinas o ya sea marcas chinas que son los clientes finales o empresas
ya sea chinas o mexicanas, que se dedican a la investigación de mercados y que tienen estos proyectos donde hacen entrevistas a consumidores, hacen paneles de discusión para conocer lo que piensan los usuarios sobre los distintos productos y servicios y pues ir mejorando, ¿no? Estos productos. Entonces, de estos proyectos hemos ido haciendo un caminito. Actualmente creo que somos una de las pocas opciones con experiencia probada para este tipo de servicios en particular. Entonces, es otra cosa en la que estamos muy metidos. Y pues el mundo de las conferencias, que yo creo que va a ir creciendo. Digo, hay buenas intérpretes de conferencias en México y que normalmente pues son quienes siempre han cubierto muchas de las conferencias que hay que requieren chino-español. Pero yo creo que en el futuro va a haber cada vez más. Antes era un mercado que era relativamente pequeño, no había tantos eventos al año y ahora yo creo que hay cada vez más. Entonces, la cosa del chino es que yo siento que se está diversificando y está creciendo por todos lados, ¿no? Entonces, están apareciendo nuevos sectores, pero además los que ya existen, como que están creciendo más, ¿no? O sea, cada vez hay más expos, ¿no? Para todas los colegas que eh, se dedican mucho a ir a las expos comerciales, por ejemplo, cada vez hay más expos y en todas las expos que hay vienen una buena porción de empresas chinas, ¿no? Cada vez hay más empresas que esas ya era un mercado grande, pero yo creo que siguen en crecimiento, que requieren interpretación para temas de puesta en marcha o capacitación en torno a maquinaria. Cada vez hay más estudios de mercado, cada vez hay más eventos corporativos, cada vez habrá más conferencias. Yo creo que Cada eso vez es hay que algo muy... especializarse más, ¿no? O sea, Exactamente, irte, sí, ya no es como antes que todos éramos todólogos, ¿no? sí. Cada quien ya se está, en tu caso corporativo, en mi caso más fábricas, Ujú, cuestiones técnicas. Este, habrá, por ejemplo, después vamos a entrevistar a otros compañeros del gremio que por la parte legal, yo por ejemplo que estoy estudiando para leyes, me quiero enfocar también aparte de fábricas en la parte legal, pero pues, están las traducciones literarias, este, hay personas que solamente hacen simultáneas, solamente simultáneas y puras ujú, simultáneas. Hay gente que solamente, intérpretes que solamente quieren hacer documentos. ujú, Hay personas que quieren ser solamente peritos. Entonces, como tú dices, cuando yo empecé hace veintitantos años no había opciones. Y ahora cada vez hay más. Más opciones, hay más demanda, pero también hay más oferta. Hay mucha gente joven. ujú. ¿Tú qué les podrías recomendar a la gente joven que está empezando a estudiar chino? Y aparte, los gente joven que ya está en el mercado laboral, que está empezando a hacer sus primeros pininos. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Cuáles que conoces el mercado? Al menos, ¿qué les recomiendas en tu especialidad, que es la parte corporativa, pero también que conoces tú el mercado completo? Y bueno, al ser presidente de la ITIC tienes un panorama más amplio, ¿no? Tu interrelación con intérpretes de todo tipo es más amplia. La Ciudad de México, que es, pues es la Ciudad de México, no como en Querétaro, ¿se me explicó? Y ahí en la Ciudad de México hay trabajo, pero hasta para aventar arriba. ¿Cuáles son tus recomendaciones y sugerencias para las nuevas generaciones? Pues mira, para las personas que están empezando a estudiar chino, yo les recomendaría que le echen ganas. O sea, que se lo tomen en serio y que sean disciplinados y que tengan esta prisa por avanzar para que puedan, a través de muchas horas de estudio, de constancia, de perseverancia, además de ser, yo creo que en la época actual ya tenemos tantos recursos a nuestra disposición que tenemos que ser creativos también en las formas de aprender y de avanzar. No nada más si estás estudiando en una escuela, por ejemplo, que está muy bien, pero no es nada más irte a hacer la tarea, ¿no? Sino ya hay tantos recursos en línea, ¿no? Muchos de ellos accesibles de forma gratuita, podcasts, series, blogs, ¿no? Contenido que pueda estar alineado con tus intereses. Tenemos una comunidad de personas chinas que está creciendo en la Ciudad de México y en distintas ciudades del país y que además son personas chinas
que van llegando, ¿no? Que son muchas veces son gente joven, relativamente joven, con un alto grado de estudios, con un alto capital cultural y social, que han viajado, que son perfiles muy interesantes. Y, o sea, también ir y buscar, ¿no? Interactuar con ellos, hacer amigos, ¿no? Este concepto que teníamos en China del compañero de idioma, ¿no? El language partner, o el UPAR en chino, que es esta persona que yo te ayudo a que practiques tu español y tú me ayudas a que practique mi chino. Yo creo que ahora hay cada vez más personas que pudieran estar dispuestas a este tipo de relación. Entonces, quienes van estudiando, o sea, hagan la tarea, ¿no? Pongan atención en sus clases, pero también busquen practicar y aprender por otros lados, ¿no? Recursos en línea, series, podcasts, interacción cara a cara con personas. Y bueno, obviamente si tienen la oportunidad de irse a China a estudiar el periodo de tiempo que sea, pues es muy valioso. Pero yo creo que en este momento histórico en México ya no es, a lo mejor hace 20 años, no lo sé, era muy difícil que si tú no te ibas a estudiar a China y a vivir allá, realmente pudieras tener un avance significativo en el idioma. Digo, había casos excepcionales. Ahora yo creo que ya no. Ahora yo creo que no necesitas irte hasta allá si no está en tus planes, si ahorita lo tuyo es estar aquí en México, todavía tienes esa oportunidad, tienes todas estas avenidas de llegar a tener un muy buen nivel. Yo he conocido a intérpretes que alcanzaron un muy buen nivel y empezaron a trabajar sin haber ido a China, ¿no? Y lo hicieron todo aquí desde México. Entonces, el consejo es tómatelo en serio, ¿no? Yo diría, si estás empezando a estudiar chino, tómatelo en serio, dale el tiempo, dale la disciplina que merece para que puedas alcanzar un buen nivel y ya a partir de ahí empezar a pensar en ejercer, ¿no? O en ir formándote como intérprete o como traductor. Y si ya hablas mandarín, ¿no? O por lo menos ya tienes un nivel que dices, ya voy a empezar a hacer mis primeros proyectos. Yo creo personalmente que si tienes la oportunidad y la disposición, y si estás relativamente joven, entrar a trabajar a una empresa de fijo puede ser una gran experiencia formativa. No necesariamente que ahí vaya a estar ya tu futuro de por vida, pero que tú entres con las ganas de aprender, de dar lo mejor, de foguearte. Actualmente hay muchas empresas en distintas industrias y en distintos estados, distintas ciudades de México, que buscan posiciones de intérpretes de tiempo completo, ¿no? De traductores de tiempo completo. Y que honestamente no son sueldos malos, ¿no? O sea, por lo menos para el promedio de cómo son los salarios en general en México, son posiciones que están bastante bien. Entonces, esa es una buena opción, ¿no? O sea, si no tienes mucha experiencia, una buena forma de foguearte es meterte a una posición de tiempo completo y dar el 110%, o sea, entregarte por lo menos un año, 2 años, ¿no? Y para tener para irte fogueando en un espacio seguro, en una organización a la que ya perteneces, ¿no? De la cual pues te van a echar la mano, ¿no? O sea, si no pudiste interpretar una junta, pues no te van a correr, solamente te van a ayudar a que lo hagas mejor, ¿no? Porque ya cuando llegas, o sea, ya que tú ofrezcas tus servicios como intérprete para clientes de forma independiente, pues ahí ya nomás tienes una oportunidad, o sea, tú llegas a una junta y el cliente está esperando que va a fluir la comunicación, ¿no? O no te vayan a bajar del podio, porque yo he conocido un par de personas que los bajan del podio, Sí, exactamente. Entonces, que sí saben, pero pues se atoran, o sea, ser independiente es, como tú dices, es arriesgarte y o es un 10 o es un cero, o sea, sí, no hay intermedio. sí, entonces si tienes la oportunidad de foguearte en un espacio un poco más controlado, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, ya en general para el ejercicio de la profesión, pues yo creo que lo que tú decías, yo estoy 100% de acuerdo, hay que seguir especializándonos porque así como van creciendo cada vez más las oportunidades y la demanda, pues la oferta también, ¿no? Y a lo mejor hace 10 años todavía, eh, y a lo mejor todavía ahorita, en algunos contextos, es como, bueno, tú hablas muy bien ambos idiomas, ¿no? El mandarín y el español, y digamos que eso es como la mayor parte de lo que te permite acceder a estas oportunidades.
Pero entre más pasa el tiempo, pues cada vez más personas van entrándole a este gremio, cada vez hay más oferta, cada vez hay más cosas, más áreas de conocimiento especializado en las cuales formarse. Y pues en el futuro ya no es nada más que domines ambos idiomas, sino que ya tengas una experiencia comprobada en una línea en particular que sea la que tú hayas elegido, por la que te hayas elegido de cantar, y que puede ser una carrera en sí misma, ¿no? O sea, imagínate la interpretación penal, ¿no? O sea, de temas legales, es, es una carrera en sí misma, ¿no? Yo tengo mucho respeto para los intérpretes que van a tribunales, por ejemplo, ¿no? Además no es nada fácil. Y lo mismo la interpretación técnica, ¿no? Para temas de maquinaria, la interpretación literaria, ¿no? Incluso bueno, es una carrera en sí misma. Entonces, pues sea el área que sea, pero hay que seguir especializándose, no caer en esta arrogancia que puede pasar a veces, ¿no? Que yo he escuchado historias, por ejemplo, incluso de otros idiomas, ¿no? Tengo colegas de japonés que me han contado que hace 10, 15 años en el Bajío así era, ¿no? Como los intérpretes de japonés eran tan escasos que era como todo, o sea, se abría todas las puertas, ¿no? Todas las oportunidades, todo se ponía a sus pies. Y luego a medida que empieza a haber cada vez más oferta, y luego porque ya tampoco hay tanta, o sea, la tendencia de las industrias japonesas en México, pues yo no pensaría que es la misma que va a seguir China en México, ¿no? Yo no pensaría que van así con con un momento tan fuerte todavía de crecimiento o de avance. Entonces, la combinación de esos dos factores hace que de repente, hoy, ¿no? O sea, antes yo nomás me paraba en la puerta y me ofrecían el cielo, la luna y las estrellas, y ahora, ¿qué onda, no? Y mucha gente enojada y mucha gente que no entiende, pues no hay que dormirnos en nuestros laureles, ¿no? No hay que nunca pensar como, no, yo hablo chino y muy poca gente habla chino y soy este un buenazo, ¿no? Ya no tengo que hacer nada. No, yo creo que siempre tenemos que seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Y volviéndonos cada vez más eh, especializados en el nicho o en el área que elijamos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y aparte el uso de las tecnologías, cada vez pues están, y a mí me ha tocado ver cuando estoy en algunas fábricas que luego compran un aparatito con inteligencia artificial y que ya quieren traducir o interpretar y funciona así para cosas muy sencillas, pero ya cuando te quieres meter más aparte, en mi caso que es la parte muy técnica, pues ya no interpreta bien el aparatito. Sí, claro. Entonces, siempre se requiere el factor humano, pero como tú dices, hay que ser especializado, enfocado y al mismo tiempo, pues no dormirte en tus laureles. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en todo esto y es la tendencia, cada vez va a haber más mercado, pero cada vez va a haber más intérpretes. Entonces, ya, yo creo que en unos 10 años el chino va a ser un idioma muy normal. Yo lo he visto que lo enseñan ya en las primarias, muchas primarias particulares están enseñando chino a veces hasta de preescolar. Sí, Yo a claro. mis niños, bueno, les estoy enseñando chino que tiene 5 años, ¿no? Pero, pues porque yo sé hablar el idioma, pero en muchas escuelas he visto que luego me dicen, oye Octavio, alguien que sepa chino para la escuela, que ya yo creo que es la tendencia. Y bueno, yo creo que hay algo más que agreguemos. No, Este, pues nada más, por último, quería compartir con toda la audiencia, quienes nos hayan acompañado hasta aquí. Órale, ya nos aventamos dos horitas. Que lo último en lo que estoy muy emocionado, aparte de todo lo que hemos platicado, de seguir en la interpretación, en los servicios de consultoría intercultural, eh, lanzamos desde Xiaoyao Consulting hace un par de meses un Substack, es una publicación en línea que se llama Xiaoyao Report. Ahí te paso la liga para que si me haces favor de ponerla en donde vayas claro a que poner sí, las ligas. claro que sí, claro que sí. Pues de invitarles a todo el mundo a que se suscriban, es completamente gratuito. Digo, hay una opción de pago, pero actualmente todo el contenido que estamos publicando es gratuito. Y básicamente son publicaciones semanales
que abordan temas, tendencias sobre lo que está pasando en China en 2025, sobre temas de interés en cuanto a cultura, política, negocios, economía. Y tenemos una serie de enfoques, ¿no? Hay contenido original, que hacemos artículos de investigación sobre aspectos de la relación China-México. Hay contenido que es adaptado de medios chinos, que es versiones en español de artículos que de otra forma el común de los lectores mexicanos no podría acceder a ellos porque solamente se publican en medios chinos en mandarín. Hay resúmenes de noticias. Entonces, pues es un proyecto que estoy muy emocionado por él, lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho entusiasmo, y pues le invito a toda la audiencia a que se suscriba. Claro que sí, yo ya leí por ahí uno o dos reportes muy buenos, la verdad, pues sí lo recomiendo. Los vamos a poner aquí en los comentarios del video. Este, y bueno, pues la verdad te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo y que hayas explicado tu historia, que hayas contado tus experiencias. Y bueno, pues vamos a seguir aquí en el blog de Octavio. Esperemos en un futuro volverte a entrevistar para otros temas más específicos. Y bueno, pues yo creo que va a ser todo por hoy contigo y nos vemos pronto en la Muchas Ciudad de gracias por la México. invitación, Octavio. La verdad ha sido un gusto platicar contigo hoy. Igualmente, hasta luego, Alonso. Chao. Hasta luego, chao. Y bueno, pues aquí terminamos con la entrevista con nuestro compañero Alonso, un gran personaje, un gran profesional. Y pues nos vemos para la próxima. Hasta luego.